Hermanos, si usted puede buscar en sus Biblias el Evangelio de Marcos, voy a dejarlo allí, pero vamos a tener una oración para comenzar en esta tarde. Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu infinita gracia y misericordia que has mostrado para con cada uno de nosotros aquí, Señor. Nos ha permitido llegar aquí a tu iglesia para alabarte y glorificarte, Señor, por medio de nuestros cantos, por medio de nuestras ofrendas, Señor, por medio de la lectura de tu palabra. Padre, en este tiempo, por medio de que tu palabra sea expuesta. Señor, reconocemos las imperfecciones en este servicio, Padre, todavía contaminado por causa de nuestro pecado. Señor, no hemos puesto todo nuestro empeño, Señor, nuestras mentes y corazones, Señor, en ti. Pensar en ti, Señor, y meditar solamente en ti, tu palabra y tu grandeza. Padre, pero reconocemos también que por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos a tu trono de gracia, Padre, y poder ser llamados tus hijos. Señor, y en este tiempo que tu palabra va a ser expuesta, para que tu Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, Señor, use tu palabra, Señor, para que sea clara, Señor, sea entendible para cada uno de nosotros, que podamos ser edificados, fortalecidos, pero Padre, también, si alguno no te conoce todavía, pueda llegar a entender el mensaje de tu Evangelio. Padre, gracias por cada uno de los presentes aquí. Bendice este tiempo, Señor, que vamos a estar escuchándote a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya tiene allí su Biblia abierta en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Dice así la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta tarde. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Hoy día, y usted es testigo de eso, hay muchos grupos que se autodenominan cristianos o que usan el nombre de cristianos para provecho personal. Algunos usan métodos como el de sembrar y cosechar. Siembra 10 y tendrás 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, para enriquecerse, usando de manera ilegítima la palabra de Dios. Por otro lado, también podemos ver, y si se puede usar este término, autoritarismo y totalitarismo eclesiástico, en el cual se busca someter, entre comillas, a los súbditos para mostrar que hay un reino terrenal. Y de igual manera nosotros podríamos quedarnos aquí horas y horas, tal vez días, dando ejemplos uno tras otro de cómo se ha tergiversado el concepto de lo que es el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, usándola de manera deshonrosa. Por tal motivo, el día de hoy, mi querido hermano, vamos a ver algo de suma importancia, y es Jesús iniciando su ministerio, pero ahora el reino es inaugurado, la apertura del reino o el corte de la cinta del reino de Dios. ¿Y esto qué es lo que significa o qué implica? Pero antes de ir entrando en eso, solamente para recordar, porque esta es la continuación de lo que vimos la vez pasada en cuanto a Marcos, y vimos el bautismo y vimos la tentación de Jesús. Respecto al bautismo, estuvimos viendo que nuestro Señor Jesucristo, perfecto, sin pecado, y aunque Juan decía, arrepiéntanse y vengan y sean bautizados, ve que tiene que arrepentirse Jesús. Sin embargo, él era, como decía, perfecto y sin pecado, fue bautizado, y él mismo le dijo a Juan: ¿por qué es necesario cumplir con esto? Es necesario cumplirlo con lo que conviene, porque es justo hacer esto. Pero hayamos visto también un testimonio visible de la Trinidad. ¿De qué manera? Cuando Jesús es bautizado, dice que se escucha una voz. ¿De quién era esa voz?
del Padre. ¿Quién es bautizado? Jesús, el Hijo. Y dice que el Espíritu desciende en forma de paloma o como una paloma, no que el Espíritu es una paloma. Y dice, el Espíritu estuvo allí. Así que las tres personas de la Trinidad se manifiestan allí en los Evangelios. Pero una de las cosas que vimos también acerca de la humillación de Cristo, cómo Él, siendo Dios, va a un hombre, Juan el Bautista, para que sea bautizado. Pero dentro de la humillación de Cristo habíamos visto haber nacido, o de mujer también, bajo la ley, sujeto a las miserias de esta vida. Él sufrió la ira de Dios, la muerte en la cruz, y fue sepultado. Y estuvo 3 días en la tumba. Eso entonces también tiene que ver con la apertura, porque Jesús fue bautizado. Pero en su tentación, vemos que Marcos, contrastado con Mateo, exalta más acerca de la divinidad de Jesús, porque no mencionaba que él tuvo hambre. Pero cuando vemos Mateo, se mencionan 3 cosas, que es lo que resumía el Evangelio la epístola de primera de Juan, capítulo 2, que Satanás usó para tentar a Jesús. Las mismas 3 cosas: los deseos de la carne, porque él tuvo hambre; los deseos de los ojos, te daré todo esto; y la vanagloria de la vida, tendrás poder si me adoras. Pero Jesús resistió a Satanás. Y también Jesús estuvo en el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Fieras, peligro y mortandad, que nos mostraba el cuidado providencial de su Padre Dios. Entonces, en este punto que vemos que Jesús da inicio a su ministerio, versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino, y él decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí hay algo importante. Juan el Bautista es el que preparó el camino de Cristo y lo bautiza. Cristo demuestra que Él es el Mesías. Él es el digno, Él es el llamado, el ungido para este propósito. Y cuando Él estaba en el desierto, Él vence a Satanás. Y ahí hay algo interesante, porque lo que el primer Adán falló, cuando Adán estaba en el jardín y entró la serpiente y le dijo: come del fruto. Le dijo a Eva, pero Adán comió del fruto. Adán falló. Pero el segundo Adán, Cristo Jesús, estando allí en el desierto, Él resistió a Satanás y lo venció. Por eso Pablo dice en Romanos: tenemos ahora entonces en el segundo Adán vida. Pero después, si usted ve el versículo 14, dice: después de que Juan es arrestado por Herodes. ¿Por qué Herodes arrestó a Juan? Porque Juan le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Así que después Herodes lo mandó a encerrar y lo decapita más adelante. Pero es interesante porque justo cuando Juan es arrestado, dice que Jesús se va a Galilea. Eso es un detalle importante. ¿Sabe por qué? Por lo general nosotros tenemos la tendencia a preocuparnos, como en el caso de Juan. ¿Y ahora qué va a pasar con Juan? El gran profeta, poderoso en prodigios, milagros, un mensaje poderoso, ahora está encerrado. ¿Quién va a predicar de manera poderosa? ¿Quién va a llevar el mensaje de Dios? ¿Qué hace Jesús? El reino de Dios se acerca. Pero aquí hay algo importante, mi querido hermano. Un ministro, un predicador puede ser encerrado. Y nosotros oraremos por él y preocupados diremos: ¿y qué será ahora del mensaje? Siempre que hay uno que se encierra, Dios levantará 3, 5 o 10 ministros, 10 predicadores de su mensaje. Porque no consiste en el hombre, consiste en la obra de Dios.
Y es lo que vemos aquí con Juan y Jesús. Juan es encarcelado, pero ahora Jesús tiene el camino también para ir predicando acerca del evangelio del reino. Tenemos entonces también que es posible que esto esté un poco relacionado, si usted puede leerlo con más detalle en el evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Pero estando en Galilea pasa algo interesante. Los líderes judíos estaban preocupados porque Jesús estaba ganando muchos seguidores. Es más, algunos decían que Jesús estaba bautizando, pero Jesús no bautizaba. Los discípulos bautizaban. Pero ellos estaban preocupados, los líderes, de que Jesús estaba tomando muchos discípulos. Así que la pregunta ahora es, ¿qué es esto del reino de Dios? ¿Hay alguna diferencia entre el reino de Dios, el reino de Jesucristo, el reino de los cielos? ¿Qué realmente involucra esto? Si usted lee Mateo capítulo 4, versículo 23 y Marcos capítulo 1, versículo 14, nos hablan acerca del evangelio del reino. Pero cuando usted ve Marcos, hay que retroceder solamente unos 14 versículos. Versículo 1 dice, evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hay muchos que hacen distinción, evangelio del reino, evangelio de esto, reino de los cielos, pensando en algún reino futuro literal más adelante, pero no hay evidencia para eso. Me refiero a un reino literal de 1000 años. No es un reino político al cual tienen que derrocar. La mentalidad en ese momento era, tenemos un Mesías, vamos a tumbar a los romanos. Pero no es eso. Sino es un reino en el cual las tinieblas, el imperio de la muerte y Satanás serían derrotados, como dice Hebreos 2:14. Pero también este reino consiste en algo interesante. Es un reino radicalmente diferente. ¿Sabe por qué? Porque está opuesto a lo que usted y yo pensamos que es un reino. Por ejemplo, si usted piensa en un reino terrenal, usted piensa en su rey, todos los consejeros, todos los que son autoridad o los que están más allegados al rey, tendrán poder, y todos los demás allá en el estrato social más bajo, esos son los que están allá, y bueno, eso es un rey. No obedecen lo que dice el rey, muerte. Pero el reino de Dios es mucho más que ese concepto que nosotros tenemos. Cierto, hay un rey, nuestro Dios, pero este reino tiene unas leyes. Y esa ley dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Lo primero en que consiste este reino es amar a Dios. Si usted no me cree eso, nuestro Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero cuando usted va a ver lo que Jesús empieza a hablar en los evangelios acerca del reino, de manera más amplia, Él dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿De qué está hablando? La mentalidad del reino. ¿En qué consiste? En que Cristo es lo más importante. El que ama más a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. O por otro lado dice, yo he venido a poner enemistad entre padre y madre, madre e hija, padre contra hijo, hijo contra padre. Te dice, es un reino diferente. Pero también dice, los últimos serán los primeros. ¿No le parece interesante cómo es totalmente diferente la mentalidad de lo que es el reino de Dios? Pero cuando dice el reino de Dios se ha cumplido, está hablando del hecho de que todo lo que se había predicado en el Antiguo Testamento, todas aquellas profecías del Antiguo Pacto, apuntan hacia el Mesías, hacia Jesús. Y ahora ese reino es inaugurado. Comienza.
Matthew Henry dice, ahora se verá la luz, la vida y el amor. En esta dispensación, en este periodo más espiritual y celestial, ha comenzado ahora. Pero hay algo también que incluye este reino y es la iglesia. Un pequeño paréntesis allí. Si usted quiere ampliar un poco más acerca de lo que significa el reino, puede buscar el comentario de William Hendrickson y él menciona 4 aspectos del reino. Pero eso se lo dejo de tarea. Pero acá, volviendo acá, el reino de Dios también incluye la iglesia. Mateo 18, y usted puede ampliarlo con el catecismo de Heidelberg, dice, tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino, la autoridad. Entonces, involucra también la iglesia. Pero Pablo, en Romanos capítulo 14, versículo 17, va a ampliar mucho más el concepto de qué es este reino que se ha inaugurado. Romanos 14, 17 nos dice, este reino no consiste en comida ni bebida, sino en 3 cosas: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué es esta justicia? ¿En qué está basada en esta justicia? Cuando nuestro Señor Jesucristo llama a los discípulos en Mateo capítulo 4, versículo 17, Él les dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero sabe que este simple versículo nos muestra una profundidad teológica. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí hay un contraste, mi querido hermano. ¿Arrepentíos de qué? Porque nos habla de aquel pacto de obras, y permítame explicarle, que hay muerte por la ley. Es decir, los judíos en este momento pensaban que solamente por las ceremonias, por todos los ritos, que por la ley ellos podían tener justificación, podían acceder a Dios. Por eso usted puede ver la arrogancia que ellos tenían y pensaban, nosotros somos el pueblo elegido, somos los únicos que podemos ser llamados hijos de Abraham. Pero dice, arrepentíos de esas cosas. No es por las obras de la ley, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién inaugura el reino de los cielos? Cristo Jesús, su pacto de gracia, es decir, vida en Cristo a aquellos que creen. Ellos son llamados a arrepentirse, como les decía, porque pensaban que podían justificarse por las obras de la ley. Pero el evangelio, el reino de los cielos, tiene una ley. ¿Sabe cuál es esa ley? La ley de la libertad, perdón, justicia de Cristo, salvación y vida eterna por la gracia de Dios. Por tanto, entonces, cuando se habla del reino de los cielos, o el evangelio del reino, o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debemos ir cuando Él mismo amplía este concepto. En el evangelio de Mateo, capítulo 5, al capítulo 7. Acompáñeme brevemente, no vamos a leer los capítulos del 5 al 7. Que allí usted puede encontrar el Sermón del Monte en esos 3 capítulos. Pero en la primera sección del Sermón del Monte se encuentra lo que se conoce como las bienaventuranzas, que se encuentra versículo 1 al 12 de capítulo 5. Y en esta porción nuestro Señor Jesucristo le dice a esta multitud que está allí con Él, ellos pueden ser llamados bienaventurados, ellos pueden ser llamados macarios, es decir, que pueden ser realmente conocidos como parte del reino de Dios solamente de esta manera. Y Él empieza a describir, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y Él los va describiendo. Pero aquí la bienaventuranza número 4, que está en el versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed
de justicia, porque ellos serán saciados. Para que uno entonces pueda ser considerado como parte del reino o ser llamado bienaventurado, debe tener hambre y sed de justicia. Pero ¿qué significa ese hambre y sed de justicia? Pues eso nos lleva a que solamente aquella que puede ser cumplida en Cristo Jesús. Todos los hombres y mujeres, por naturaleza, somos injustos. Es más, no hay justicia alguna en nosotros por causa de que somos seres caídos por el pecado heredado por generación natural de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Así que usted y yo, es decir, ningún ser humano cuenta con una justicia como Dios demanda. Ahora eso lleva a otro punto. ¿Qué es lo que demanda la perfecta ley de Dios? ¿Qué es lo que demanda la justicia perfecta? El que es culpable sea sentenciado a muerte. Es decir, que la perfecta justicia demanda la muerte. Así que el anhelar, el estar hambrientos de aquella justicia es de que pueda sernos proporcionada, no porque la tengamos, solamente es hallada en Cristo Jesús. Cuando nuestro Creador y Señor se encarnó, Él vivió una vida perfecta en obediencia a la ley. Él, siendo el inocente, es sentenciado, crucificado, como si fuera culpable. Por eso se dice, el justo por los injustos. Por lo que entonces, cuando se nos dice que debemos tener hambre y sed de justicia, nos habla que tengamos un anhelo, o ese anhelo por aquella justicia perfecta que solamente se halla en Cristo Jesús. Mi querido hermano, es solamente en Cristo que ese hambre y esa sed pueden ser saciados. Cuando Cristo inaugura el reino de los cielos, el evangelio del reino, lo hizo para saciar a los hambrientos. ¿Quiénes son esos? Usted y yo. Así que cuando vemos, si usted recuerda la cronología en Éxodo, el pueblo de Israel clamaba y decía, estamos esclavizados, sáquennos. ¿Qué Dios le dice a Moisés? Yo he oído el clamor de ellos, así que ve a mi pueblo y sácalos. Todos ellos estaban hambrientos y sedientos de justicia y ruegan al Señor. Y de esa misma manera nosotros debemos anhelar y decir que nos saquen de esa esclavitud del pecado. ¿No le parece maravilloso esto, mi querido hermano? Ahora usted y yo somos ciudadanos del reino. Hemos sido saciados y también hemos sido capacitados para vivir vidas que le agradan al Señor. Pablo dice en Efesios, si me acompaña brevemente, Efesios capítulo 2. (19 al 22). Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sabe la importancia de esto? No somos extranjeros, no somos ajenos a este reino. Pero dice, somos parte del pueblo de Dios. Somos familia de Dios. ¿Puede alguien que pertenece al reino de Dios decir, sabes, ya tengo a Cristo, pero necesito todavía algo más? ¿Puede alguien que esté en el reino de los cielos decir a levantar ese tipo de preguntas? ¿Qué más se necesita?
Tal vez usted pueda pensar que es parte del reino de Dios, pero solamente de una manera externa, porque todavía sigue hambriento y sediento del Señor. Y es a usted entonces a quien yo le digo, venga a Él. Él dice, yo lo leí al principio, dice, todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí. Dice Mateo 11. Permítame hacerle esta pregunta. ¿No está cansado y abatido por causa del pecado? Aunque usted haya creído en Cristo, ¿no está cansado de luchar y batallar todos los días contra su propia naturaleza caída? Teniendo que hacer lo que no debe, no lo hace, sino lo que no debe hacer, eso hace, como dice Pablo. Venga a Cristo, recuerde lo que Él dice. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero también aquellos que persisten trabajados y cargados y apesadumbrados por causa del pecado, porque no han sido saciados, porque prefieren seguir cargando su maleta del pecado y decir, esto sigue siendo mío, no necesito de ningún Dios. Esa actitud solamente lo va a llevar a un lugar, y es el infierno, separado eternamente de Dios. Pero no ve que todo ese trabajo también que está haciendo sin Cristo es en vano porque no rinde honor y honra a su nombre. Por eso es la invitación de que ese maletín dice, estás trabajado y cargado, ven a mí que yo lo llevaré. Esa invitación que Cristo hace, Él lo va a llevar, pero debe fijar su mirada en la cruz de Cristo. Si usted piensa en el Evangelio de Juan capítulo 3, Jesús hablando con Nicodemo, ¿qué le dice? Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo le dice, bueno, pero ¿cómo yo puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Me imagino a Jesús allí diciendo, ay, Nicodemo, ¿cómo es posible, Nicodemo? Tú eres un maestro de la ley, ¿no sabes? Y él empieza a explicar. Y llega a versículo 14 y 15. Y él le dice, Nicodemo, tú sabes esto. Así como en el desierto estaba la serpiente, que dice que todos aquellos que eran picados por la serpiente tenían la seguridad de que iban a morir. Si a usted lo pica una serpiente venenosa, ¿qué va a pasar si no recibe el antídoto? Muere. ¿Cierto? Todo aquel que era picado por la serpiente tenía la sentencia de muerte. Vas a morir. A no ser que tú pongas tu mirada en la serpiente de bronce que habían construido, que Dios había mandado y decía, si crees en mí, entonces mira la serpiente de bronce que está ahí. Y dice, solamente tienes que poner tu mirada y creer que la serpiente es capaz de sanarte, obviamente Dios, para que entonces tú recibas la sanidad. Y nuestro Señor Jesucristo usa esa misma figura y dice, así como la serpiente estaba levantada, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Poner su mirada en la cruz de Cristo. Acompáñenme a Isaías, capítulo 55. Versículos del 1 al 4. Teniendo en mente lo que es el reino de los cielos, o el reino que ha sido inaugurado. Aquí vemos que el profeta Isaías nos está anticipando, hablándonos de lo que vendría más adelante. Y dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.
Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Aquí hay una invitación que dice: toma del agua, bebe del agua. Es más, esta invitación no solamente es a tomar agua a todo aquel que está sediento, sino que dice: ven y compra aquí. No tienes que traer dinero para comprar, simplemente tómalo. Pero dice: toma del vino, toma de la leche, toma del agua que brota. Solamente puede ser en Cristo Jesús, mi querido hermano. Versículo 2 dice: oídme atentamente y comed del bien, ser saciado en hambre y sed. Y dice: y se deleitará vuestra alma con grosura. Si usted tiene una nueva versión internacional allí que dice se deleitará vuestra alma con grosura, dice: tendrás manjares deliciosos. Querido hermano, manjar delicioso, ser saciado. Yo no sé si usted disfruta la comida, yo la disfruto. Pero imagínense una tal delicia que solamente puede ser inundada y saciada por medio de ir y llegar a Cristo. Por eso es el llamado y la invitación, y dice: vengan a oír lo que el Señor tiene que decir, porque Él da vida a las almas de los que vienen, de los que escuchan su palabra y vienen a comprar aquí. Pero si usted viene con dinero, va a ser echado. ¿Qué podemos usted y yo ofrecer delante de Cristo? ¿Qué justicia podemos ofrecer delante de Él? Es más, si nosotros fuéramos delante de Él con nuestras obras, ¿sabe lo que son nuestras obras delante de la presencia de Dios, no? El mismo Isaías lo dice: son trapos de inmundicia. Recibir, tomar. Es más, lo único que nosotros podemos llevar delante de Cristo, ¿sabe qué es? Nuestra maleta pesada de pecado y decir: tómala, yo no puedo. Por eso dice: seremos saciados de sed y de hambre. Y después también aquí Isaías dice, versículo 3, oíd, venid a mí. Dice: voy a darle vida a tu alma, haré pacto eterno con vosotros. Y después explica las misericordias firmes a David. Una pregunta: ¿por qué habla de David acá? ¿Qué son esas misericordias firmes a David? Si usted recuerda también en la historia bíblica, David dijo: bueno, yo quiero construir un templo al Señor. Él dejó todo seteado, pero Dios le dijo: tú no vas a construirlo, ahora tu hijo Salomón. Pero en esa conversación de Dios con David: tú quieres construirme a mí, no lo vas a hacer, pero yo voy a hacer contigo algo que se conoce como el pacto davídico. Yo te voy a dar a ti un heredero. Yo voy a hacer que tu linaje haya uno que sea un rey eterno y para siempre reine. ¿Quién es ese, mi querido hermano? Cristo Jesús, hijo de David. El rey, el que vino a inaugurar su reino y que nos llama a venir a Él. Las misericordias de David. Una vez más, usted y yo entonces hemos venido a la fuente donde brota el manantial de vida eterna. Y esto que hemos escuchado debe ser refrescante para nuestras vidas, porque hemos recibido una salvación tan grande de parte de nuestro Dios.
fue el Hijo de Dios, Cristo Jesús, quien vino para morir y salvar a los hombres pecadores y miserables como usted y como yo. Pero sea el nombre de nuestro Dios alabado, porque estamos reunidos aquí, congregados todos juntos para exaltar su nombre como nuestro Creador y Salvador. Pero tal vez usted o alguno presente no ha venido todavía a Él. ¿Sabe por qué dice compra sin nada? Comprar sin nada. Dice, no traigas dinero, pero compra. Lo que mencioné. Simplemente hay que ir y tomar de lo que Él ofrece. Va a saciarnos. Solamente vaya y tome de aquel vino de Isaías 55, de aquella leche, porque provee y proviene de la fuente de toda justicia que Él nos ofrece, para que entonces usted pueda ser parte del reino de los cielos. Y sabe que este reino no es un reino que consiste en esplendor, en pompas, en observancia de solamente cosas externas o en los ritos y ceremonias como pasaba en el Antiguo Testamento, sino en rectitud, justicia, paz, gozo, perdón por medio de la sangre de Cristo, justificación por medio de su justicia y salvación que recibimos en Él. Eso es lo que consiste el reino que Cristo ha venido a inaugurar. No son cosas externas, mi querido hermano. Es acá. La obra empieza acá dentro, por medio del Espíritu Santo. No es un reino político, un reino espiritual. Y como dice Lucas, que dice Lucas 4:18, que nuestro Señor Jesucristo estaba en la sinagoga y le tocaba leer, abrió el rollo y dice la profecía de Isaías. Y la parte final dice, para dar libertad a los cautivos. Maravilloso. Porque ese reino que ha sido inaugurado nos da libertad a cada uno de nosotros. ¿Te recuerda al principio yo mencioné que Pablo decía, Romanos 14, que el reino no consiste en comida, bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué gozo en el Espíritu Santo? Para todos aquellos que son parte del reino de los cielos, que son hijos de Dios, parte de la familia de Dios. El Espíritu Santo, cuando Cristo estaba en esta tierra, dice, yo me voy, pero voy a pedirle al Padre que envíe al Espíritu Santo, el Paracletos o Paráclitos. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? El Consolador. Nos recuerda todo lo que Cristo dijo. Todo. Nos ayuda cada uno de nosotros en medio de las pruebas, de las tribulaciones y tentaciones. Porque usted y yo no podemos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo cada día de nuestras vidas. Por eso Pablo, en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 13, él va a hacer un contraste entre lo que es la vida pasada y la vida nueva. Pero versículos 2 y 13, voy a buscarlo brevemente. Él dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo enumera o hace una lista aquí de varias cosas que son características de aquellos que pertenecen al reino de los cielos,
Dice misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Sabe eso qué significa? En términos de Gálatas, fruto del Espíritu Santo. Usted es parte del reino de los cielos. Amén. Muestre su fruto del Espíritu Santo. Santiago dice, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera característica entonces de que es del Evangelio del Rey, del Evangelio del Reino, el que pertenece al reino de los cielos? Dice, la religión pura y sin mácula es esta. Cuidar de las viudas y los huérfanos, pero no se queda allí, porque no es un evangelio social. Viudas, huérfanos, y guardarse sin mancha del mundo. El ciudadano de este reino celestial debe ver que esto es algo práctico. No es un concepto intelectual, abstracto, que está en el aire, sino que nuestra vida cristiana realmente tiene que ser una vida práctica. Y solamente termino con esto para mencionarlo. Cuando usted ve Apocalipsis, capítulo 22, es la misma exhortación que se hace. Porque él dice, si eres cristiano, vive como tal. Recuérdalo, yo soy el alfa y el omega. Pero también dice, no sigas el camino de una vida impura. Que empieza a decir, el que es injusto, sea injusto todavía, pero el que es justo, sea justo. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir en este caminar diario todos los días. Porque el gozo en el Espíritu se encuentra en los primeros versículos del capítulo 22 de Apocalipsis, que dice que estaremos totalmente con nuestro Señor en el cielo. Pablo dijo, el reino no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. El reino fue inaugurado, mi querido hermano. Pero también dice Jesús, vengan a mí, los hambrientos y sedientos. Vamos a orar para terminar. Padre, queremos agradecerte en este tiempo por tu misericordia y tu cuidado para con nosotros. Padre, gracias porque, Señor, podemos ser parte de tu pueblo, Señor, ser llamados tus hijos. Padre, y en este tiempo también te pedimos para que tú nos consueles, Señor. Como dice, un gozo en el Espíritu, Señor, porque muchos pasan dificultades, están pasando dificultades en este tiempo. Tú las conoces mejor, Señor, que aún que nosotros mismos. Por medio de tu palabra, Señor, conforta los corazones de mis hermanos, Señor, aquellos que están pasando tiempo de prueba, de enfermedad. Señor, que seas tú el que haga la obra en la vida de cada uno. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a seguir caminando contigo, Señor. No desviar nuestra mirada hacia la izquierda ni a la derecha, sino tener presentes y recordar que somos parte, Señor, de aquel reino que tú inauguraste. Padre, ayúdanos a perseverar cada día. Pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.